Hubo un tiempo en el que el universo era un enigma absoluto, un océano oscuro sin brújula ni mapa, hasta que una sola mente comenzó a revelar el orden oculto detrás de todo. Esta es la historia del hombre que descifró el tejido mismo de la realidad. El siglo XVII era un mundo convulso, guerras, supersticiones, epidemias. El conocimiento avanzaba a tientas, como una vela temblorosa en medio de la tormenta. Y en ese escenario nació Isaac Newton, un niño frágil, silencioso, que parecía destinado a pasar desapercibido. Pero dentro de él había una inquietud profunda, una necesidad casi obsesiva de entender por qué el mundo es como es. Mientras otros veían caos, Newton veía patrones. Mientras otros aceptaban la realidad, él la cuestionaba. Y esa diferencia cambiaría para siempre la historia de la humanidad. En 1665, la peste obligó a cerrar la Universidad de Cambridge. Newton, con apenas 23 años, regresó a su hogar, sin profesores, sin laboratorios y sin recursos. Solo él y sus preguntas. En ese aislamiento forzado, Newton vivió lo que él mismo llamaría los años de maravilla. Años en los que, sin saberlo, estaba a punto de reinventar la física, las matemáticas y nuestra comprensión del universo. Y aquí surge una pregunta inevitable. ¿Qué tipo de mente descubre leyes que nadie sabía que existían? Todos conocemos la historia de la manzana. La hemos escuchado tantas veces que parece un cuento infantil. Pero detrás de esa escena hay una pregunta mucho más profunda. Newton no se detuvo a preguntarse por qué caía la manzana, la comparó con la luna y se preguntó algo más retador. ¿Qué tendría que pasar para que no cayera? Si tomo una manzana y la suelto, caerá al suelo. Si la lanzo hacia adelante, también cae, solo que un poco más lejos. Y si la lanzo con más fuerza, llegará aún más lejos antes de tocar el suelo. Pero Newton imaginó algo extraordinario. Si pudiera lanzarla con la fuerza suficiente, la manzana seguiría avanzando mientras la Tierra se curva bajo ella. Caería eternamente y nunca tocaría el suelo. Eso es una órbita. Y esa idea lo llevó a una conclusión revolucionaria. La misma fuerza que hace caer una manzana es la que mantiene a la Luna en su camino alrededor de la Tierra. Una sola ley para todo el cosmos. Para describir y explicar estos movimientos del mundo, Newton necesitaba una herramienta que aún no existía. Entonces se vio en la necesidad de inventar el cálculo. El cálculo permite estudiar el cambio continuo, cómo varía la velocidad en un instante y cómo se acumulan pequeños movimientos para formar trayectorias completas. Con la invención del cálculo, logró demostrar matemáticamente que los planetas siguen órbitas elípticas y que la gravedad explica cada una de esas curvas. En esencia, Newton usó el cálculo como una lupa para observar el movimiento. Newton también transformó nuestra comprensión de la luz. Muchos creían que la luz blanca era pura, pero Newton demostró que está compuesta por todos los colores del espectro. Hizo pasar un rayo de luz por un prisma y observó cómo se separaba en colores. Luego, tomó uno de esos colores y lo hizo pasar por un segundo prisma y el color no volvió a dividirse. Eso significaba que los colores estaban dentro de la luz blanca. El prisma no los creaba, solo los revelaba. Este descubrimiento dio origen a la óptica moderna. Newton también formuló 3 leyes que describen cómo se mueven los objetos. La primera dice que un cuerpo permanece en reposo o en movimiento recto si nada lo altera. La segunda es que la fuerza es lo que cambia el movimiento. Y la tercera es que toda acción tiene una reacción igual y opuesta. Estas leyes explican desde cómo rebota una pelota hasta cómo despega un cohete espacial. Newton no solo observó el movimiento, lo tradujo en un lenguaje matemático que aún usamos para entender el mundo.
La historia de la manzana no es un cuento infantil. No fue un golpe en la cabeza, ni una epifanía instantánea. Fue una observación, una pregunta y años de trabajo silencioso. Pero hay un lado menos conocido de Newton. El hombre que buscaba patrones en textos antiguos, que estudiaba alquimia, que intentaba descifrar secretos místicos del universo. Un genio dividido entre la ciencia más rigurosa y la búsqueda de lo invisible. Y es aquí donde aparece la verdadera paradoja de Newton. El mismo hombre que formuló leyes universales precisas y matemáticas pasó noches enteras intentando descifrar símbolos, profecías y secretos místicos. Para algunos, esto es una contradicción, pero en realidad revela algo esencial sobre él. Newton no buscaba solo explicar el mundo, buscaba entenderlo por completo, desde lo medible hasta lo misterioso. Su mente no distinguía entre ciencia y misticismo. Para él, todo era parte del mismo gran enigma. De todo lo que Newton descubrió, ¿qué te parece más sorprendente? ¿La gravedad, el cálculo, la luz o su lado oculto y alquímico? Newton nos mostró que desde la caída de una hoja hasta el baile de los planetas, todo obedece a un mismo orden invisible. Hoy, siglos después, seguimos viviendo en el mundo que Newton ayudó a construir. Cada uno de los satélites, cada predicción astronómica, cada avance tecnológico lleva su huella. Y quizá por eso su legado no es solo científico, es profundamente humano. Porque nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, una sola mente curiosa puede iluminar el mundo. Si este viaje por la mente de Newton te dejó pensando, puedes explorar más historias como esta aquí en el canal. Cada semana abrimos una nueva ventana al misterio del mundo. No olvides dejar tu comentario, suscribirte a nuestro canal y acompañarnos para descubrir más curiosidades del mundo.